Muy buenos días, tengan todos y todas, queridos y queridas, hermanos y hermanas de este su canal de YouTube del Partido de Dios, Teocracia Venezuela, transmitiendo desde acá, desde el centro de la ciudad de Caracas, por acá cerca del Banco Central de Venezuela. En esta mañana, con un análisis de la palabra de Dios, de la conducta de Dios, de su proceder en la historia. Vamos a hablar y a reflexionar sobre la vida de uno de los más grandes e importantes hombres de Dios. Vamos a hablar de David. Luego fue elegido rey para gobernar sobre todo Israel. Allí tenemos, pues estoy enseñando al pueblo venezolano a leer la Biblia con objetividad, de manera imparcial, de manera veraz. En la persona de David tenemos primero la persona natural, el ser humano, y en segundo lugar tenemos el rey, que no es una persona natural, sino una persona jurídica. Bien, entonces encontramos dos personas en David. David hombre, David rey. David autoridad de parte de Dios para gobernar, para regir, para ordenar desde los mandamientos de Dios. Saúl fue rechazado como figura política, como gobernante, como líder espiritual y político de una nación, porque él oyó la voz del pueblo, de la mayoría, y temió la voz del pueblo, y por eso fue rechazado. Por allí dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios, pero Dios no está muy de acuerdo con eso, porque Saúl, él oyó la voz del pueblo y fue rechazado por Dios. Entonces no oyó la voz de Dios cuando oyó la voz del pueblo. Entonces hay un error en esa apreciación. He escogido este tema para esta mañana por la razón siguiente. Reviso en los perfiles de Facebook y veo cómo destrozan a los hombres de Dios, criticándolos. Hay iglesias, organizaciones eclesiásticas que consideran santo a aquella persona, que le revisan el pasado, la vida, a ver si tiene una mancha, a ver si tiene por allá algún error, algún delito, alguna infracción. Entonces ese no es santo porque tiene un antecedente, y no es santo porque no vivió una vida santa desde su niñez, de su infancia, su juventud. Eso no es lo escritural, eso no es lo bíblico. En ninguna parte de las escrituras aparece de que un santo de Dios es una persona que ha vivido una vida intachable. No, señor. David, un hombre santo de Dios. La palabra santo lo que significa es consagrado a Dios, dedicado totalmente al servicio de Dios y por supuesto apartado del pecado, o sea, apartado de transgredir la ley. Alguien que no infringe la ley, no es alguien que no la infringió en el pasado, sino alguien que no la infringe en el presente. Entonces, este perfil lo reúne David. Él en su pasado infringió la ley de Dios en muchas oportunidades, pero en su presente, ya vuelto a Dios, arrepentido, ya maduro, ya un hombre consciente, un hombre que asume una responsabilidad con Dios, entonces él no vuelve a infringir la ley de Dios, se vuelve temeroso de Dios y ya vive una vida dedicado al servicio de Dios y ordenada y regida por Dios. Esto es lo que se entiende como un hombre santo. Pero cuando nosotros revisamos la vida pasada de David, aquel hombre de quien Dios opina
¿quién como mi siervo David, que es conforme a mi corazón? Un hombre conforme al corazón de Dios, David. Y cuando nosotros nos vamos al libro de Primera de Samuel, libro de Primera de Samuel, Primera de Samuel capítulo 27, ahí tiene un título que dice David entre los filisteos. Nos narra una historia muy interesante y que nos revela cómo fue la vida pasada de David. Los grandes transgresiones que él cometió contra la ley de Dios. David entre los filisteos, primeramente él está huyendo del rey Saúl, que lo quiere matar. David sabe que él está destinado por Dios para ocupar el trono de Israel. Él tiene que guardar su vida, tiene que protegerse y decide una estrategia. Se pasa para el lado de los enemigos, para el lado de los filisteos, y allá engaña al rey filisteo Aquis. Al rey Aquis se le hace pasar por amigo y luego entonces se convierte David en un salteador, alguien que atacaba pueblos y no dejaba testigos, mataba a todo aquel que pudiera delatarle delante de Aquis, porque le estaba matando la gente al rey Aquis. Y luego tomaba el botín, todo lo que podía, oro, riqueza, pues oro, plata, piedras preciosas, enseres, animales, y le traía su parte a Aquis. Y cuando le entregaba su parte, Aquis le preguntaba, ¿dónde estuviste merodeando, David? ¿Dónde estuviste delinquiendo, asaltando? Y él le dice, estuve en determinada ciudad de Israel, para que el rey Aquis lo viera como un enemigo de su propio pueblo. Pero le estaba mintiendo. Y Aquis lo tuvo así por mucho tiempo. Luego los generales conspiraron contra David, generales de Aquis, y temieron que en tiempo de guerra con Israel se pasara al otro bando y los combatiera. Por eso entonces el rey Aquis le pidió a David que no lo acompañara a las guerras con Israel. También David, en una oportunidad, estando entre los filisteos, le tocó hacer el papel de alguien demente. Babiaba, hablaba incoherencias, o sea, se hizo pasar por loco para salvar la vida. Entonces, allí también nuevamente vemos a David mintiendo. Entonces tenemos un hombre que asesina pueblos enteros para tomar botín, tenemos un hombre que miente, un hombre que simula ser lo que no es. Por otra parte, lo vamos a conseguir más adelante, que él toma la mujer, a Betsabé, la mujer de su mejor amigo, y para quedarse con ella ordena el asesinato de su fiel sirviente. Yo me pregunto una cosa, este hombre, David, que llega a ser un hombre santo de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre con una misión mesiánica, si existiera en este tiempo, ¿cómo lo tratarían los medios de comunicación social? ¿Cómo se hablaría de él en los perfiles de Facebook? Toda esta cantidad de eclesiásticos seculares de las diferentes confesiones eclesiásticas y religiosas lo destrozarían. Bueno, nadie querría tenerlo como amigo en su perfil de Facebook a una persona como esta. La gente sentiría vergüenza de ser amigo de David.
pero vemos que Dios no actúa de la forma como actúan estas personas. Dios no piensa igual, no siente igual, no habla igual y no actúa igual que el hombre. Por eso David dice, yo prefiero pasar 3 días en las manos de Dios y no un día en las manos del pueblo. El pueblo es más cruel, el pueblo no perdona, pero Dios sí perdona, restaura y te coloca en las posiciones de poder. Levanta tu cabeza, te afirma, que fue lo que hizo Dios con David. Dios trabaja con lo que hay, Dios no trabaja con lo que no hay. Ahora, David era un hombre guerrero, un hombre comprometido con la causa de Dios, un hombre capaz de dar la vida por Dios, de dar su libertad por Dios, de darlo todo por Dios. Era una persona capaz de emprender las más grandes hazañas para cumplir las cosas, los propósitos de Dios, para alcanzar los objetivos de Dios, para que Dios obtuviese la victoria, para el triunfo de su proyecto. Ahora, estas condiciones no se conseguían en aquellos otros que aparentaban ser intachables, inmaculados, santificados. No, esas condiciones existían en David, y eso es lo que Dios apreciaba de David, y por eso lo escogió. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Moisés. Moisés mata a un hombre defendiendo a un egipcio y sale huido de tierra de Egipto y se refugia en tierra de Madián. Cuando Dios se encuentra con él, no le dice, tú eres un asesino, yo no te puedo escoger por eso, arrepiéntete. No. Dios lo escogió porque vio que se parecía a él en su conducta, en cuanto a un hombre que ve el dolor del pueblo, el sufrimiento del pueblo, el clamor del pueblo, y no se queda parado como un espectador mirando el sufrimiento, mirando la opresión, sino que interviene en defensa del oprimido y en contra del opresor. Y eso es la forma como Dios actúa, y por eso Dios escoge a Moisés, y así escoge también a Josué. Josué también un hombre guerrero, un hombre con capacidad de liderazgo, con capacidad de llevar la causa de Dios a la victoria, y esto lo podemos opinar así de todos los hombres que Dios ha escogido y que sigue escogiendo a través de la historia. En este momento en que estamos viviendo aquí en Venezuela, Dios ha escogido un hombre para levantarlo acá, para levantarlo como un profeta, para traer una nueva realidad, una liberación al pueblo, para iluminar la realidad que está viviendo el pueblo venezolano y conducirlo por medio del Partido de Dios Teocracia Venezuela hacia su verdadera libertad, a la libertad de servirle a Dios en justicia y en santidad. Muchísimas gracias, amados hermanos, amadas hermanas de su canal de YouTube. Les invitamos a hacer seguimiento a todos estos temas, a estas reflexiones. Entre en nuestro sitio web en internet en www.tovczla.blogspot.com. Allí conseguirá entrada a nuestro canal de YouTube para que se suscriba. Le busca donde dice canal de YouTube, usted le hace clic, entra en el canal de YouTube y hace su suscripción para que le haga seguimiento, para que se involucre como protagonista en este proceso revolucionario, espiritual, teocrático, cristiano que se está gestando en Venezuela, y que es la fuerza, el poder destinado a ponerle fin al modelo de opresión, de injusticia que vive el pueblo venezolano. Si usted tiene alguna duda, quiere hacer alguna pregunta o simplemente quiere colaborar, apoyar esta causa, sumarse a esta causa de Dios, entonces escríbeme a el correo teocráticosbzla@gmail.com. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga, que la paz de Yahvé esté con todos y con todas. Shalom Aleichem, Assalamu Alaikum.